Bueno, lo primero era como deciros que había preparado una conferencia sobre todo para alumnos, ¿vale? Porque no es lo mismo hablar para alumnos que para hablar para otros compañeros. Y como he estado todo el rato hablando de vosotros, alumnos que estáis ya acabados casi, pues era como decir, pues voy a hacer lo mismo que habéis hecho vosotros, que es explicar pues unos trabajos con igual, exactamente igual, ¿no? Metodología, tal, muy abierto, nada de todo lo que es y nada más que eso. Yo ya tengo 60 años y hace un año o así empezamos a preparar como para hacer un pequeño recull, un librito de las cosas que hemos hecho, que tampoco es que sean muchísimas, pero alguna es. Y bueno, para hacer un librito recoges, no sé, haces como una metodología, ¿no? Como por ejemplo hicimos un trabajo que era la primera conferencia y la última conferencia que habíamos hecho, a ver si había evolucionado. Desgraciadamente era mejor la primera conferencia. Esto era así, no, o sea, mantener la juventud porque es brutal, o sea, brutal. No penséis que será mejor otro momento porque la fuerza de las cosas que pensáis puede ser que sea más grande en la primera conferencia, ¿vale? Hicimos otra serie de cosas, ¿no? Intentar buscar patrones, porque nosotros eh, esta foto no. Esta foto os la explicaré después, cuando le toque su momento, pero la dejo aquí porque es la portada de hoy y que va con el título, ¿no? Afectos que afectan, y contexto, cuerpo, paisaje y sistemas, que son tres temas que nosotros hemos comprobado que es lo que trabajamos, ¿vale? Fundamentalmente, ¿vale? Los ejercicios que hicimos para ver qué habíamos hecho eran porque en ningún momento hemos tenido una posición estilística. Hemos sido muy alumnos, hemos sido muy de aprovechar la oportunidad que nos brindaba cada proyecto sin, sin pensar nunca que estábamos generando estilo, forma, consolidación de una forma de proyectar, no de pensar sí, concretar no, diseñar no. Y todo es muy diferente, aunque sea muy parecido, porque al final sí que hay unos temas que los vamos llevando, ¿no? Hay un momento que conocemos a este fotógrafo, que es el mismo que ha hecho la foto del principio, que luego os diré, que se llama Xavier Rivas, es un antropólogo, vive en Brighton hace muchos años, trabaja en la Universidad de Brighton y hace fotografías no de arquitectura. Nosotros conseguimos que nos hiciera algunas de arquitectura hace muchos años y ahora otra vez nos ha vuelto a hacer otras, ¿vale? Pero Xavier se hizo famoso, imaginaros, claro, ahora os parece normal, porque cuando veis fotografías de arquitectura hay gente, pero en la época que yo soy, del clasicismo casi de la arquitectura, se hacían fotos de arquitectura sin gente, ¿vale? Y justamente encontramos, bueno, a él lo conocíamos porque en la época postolímpica que Barcelona se diseñó excesivamente, o sea, se hicieron plazas, espacios públicos, incluso las ceras, ¿no? Es que no había ni un adoquín que estuviera salido de sitio, una cosa relamida, un poco exagerada. Este señor hizo una serie de fotografías como en protesta por lo que era este espacio público seguramente demasiado simbólico y poco doméstico, ¿vale? Y entre esta serie de fotos, esta nos encantó a nosotros, porque esto es una foto de Xavi Rivas, entre muchas otras que ahora no pondré, pero lo podéis buscar, es súper chulo, en la que se veía como una zona que acababan de hacer un proyecto urbanístico, ¿sabes? De una plaza nueva, que aquí es que unas farolas, bancos que no hay sombra, la entrada a un polideportivo, etcétera. Y en la foto, es aquí está un poco borrosa, pero se ve, no hay nadie, no hay nadie. Y la única persona que hay en este entorno es este señor que está en el descampado, sin camisa. Nosotros siempre supusimos que se había quitado la camisa porque está leyendo el periódico y se ha sentado encima para no pincharse con los pinchos, ¿vale? O con una piedra, y ha preferido quedarse aquí, ¿no? Y esta cosa de no entender que la única cosa es el objeto acabado, perfecto, maravilloso, y que hay otro mundo, un poquito, nosotros le llamábamos el mundo de lo transitorio, el mundo de algo que está sucediendo ahora, pero que mañana será otra cosa y antes otra, y nosotros estamos ahí en medio, ¿no? Poniendo o descubriendo como concretando con qué, con qué elementos tenemos que consolidar nuestro momento cómplice con el pasado, con el futuro, con el lugar y con la información que allí está, ¿vale? El proyecto este que había en la portada, que es el proyecto que os iba a explicar fundamentalmente, que es el proyecto más pequeño que hemos hecho nunca, es un proyecto que hicimos hace más de 20 años,
¿vale? Que es el proyecto para la ampliación de... Ampliación no, hay un ayuntamiento, os enseñaré, en Manresa, que, luego vengo a esta foto otra vez, esta es la fachada principal, ¿no? En un pueblecito, es un pueblecito ciudad intermedia catalana, con la típica plaza del ayuntamiento. Esta es la fachada principal del ayuntamiento, 3 plantas, una entrada, tampoco muy lujoso, un poquito neoclásico, pero falsito de finales del siglo XVIII, principios del XIX, nada, de piedra. Y este edificio al que da la plaza principal, la fachada trasera es esta, ¿vale? Esta es la fachada trasera, ¿vale? Que ya se ve, han hecho adiciones, han puesto el aire acondicionado, sacan bajantes, tubos, tiene 5 plantas en vez de 3, raro, ¿no? Hay altillos, bueno, un desastre, ¿vale? Entonces, el Ayuntamiento de Manresa saca un concurso que consiste en, te dan 2 metros de profundidad aquí detrás, o sea, podías construir 2 metros de lado a lado, generar una escalera, porque ese edificio es un edificio de estos también neoclásicos que tiene una escalera principal que solo sube una planta y luego trocitos de escalera por aquí y por allí. No tiene, en ningún momento tiene un ascensor vertical, en ningún momento tiene una escalera que vaya de arriba a abajo, no tiene solucionado el tema de las instalaciones, por esto es este vertedero, ¿vale? Y hace este concurso que consiste solo en mejorar esta fachada, o sea, consolidar un poco esta fachada, y colocar una escalera y un ascensor que vaya de arriba a abajo, ¿vale? Nos parece un concurso, bueno, pequeñito porque es que estás haciendo 2 metros como máximo y tal. Y nosotros, ¿vale? Ya en un primer momento, bueno, esto de aquí, dígase, este concurso que ganamos en su momento, que ahora os explicaré un poquito el planteo, bueno, ganamos ese concurso. Y en ese momento que habíamos ganado este concurso, hay una persona que es Terence Reilly, que es como el comisario del MoMA, que viene a Cataluña, bueno, viene a España a hacer una exposición de arquitectura española, ¿vale? Para hacer en el MoMA. Y bueno, se pasea, ¿vale? Y yo creo que, no sé por qué razón, le debió hacer gracia un proyecto tan pequeño que alguien se hubiera esforzado tanto, perdona, para hacer simplemente una fachada y una escalera, ¿vale? Y nos invitó al MoMA. Entonces, claro, para ir al MoMA tenías que llevar una maqueta, tenías que llevar una teoría, ¿no? Y entonces, sin haber construido el proyecto, dijimos, vamos a pensar bien qué es lo que hemos hecho en el concurso, porque ya lo habíamos hecho, el concurso ya lo habíamos ganado, ¿vale? Y veíamos que nos habíamos movido, que ya era la memoria del concurso, pero un poquito más desarrollada, como en 3 parámetros que nos interesaban, ¿vale? Uno de ellos era este, que sigue en inglés porque nos hace gracia, es un juego de palabras, all is new. All is new para nosotros quería decir que era el primer planteo del proyecto. Quería decir que lo que es nuevo no necesariamente es mejor que lo viejo, ¿vale? Y que lo viejo, si me lo quedo, puede seguir siendo nuevo. Y nos basábamos un poco en este plano que había sacado en el siglo XIX los alemanes, que no tenían colonias, ¿vale? Se fueron a ser arqueólogos por Asia, ¿vale? Y, bueno, Asia Menor y Grecia, bueno, en este caso es la planta de la ciudad de Troya, ¿vale? Y empiezan a excavar y se encuentran 9 ciudades, una encima de la otra, 9 ciudades, o sea, no unas ruinas y ya está, no. Incluso hay una sección, no la pongo porque es la planta, que va con los colores, representa cada una de las ciudades, es una montaña, o sea, la ciudad de Troya ha generado sobre su lugar una montaña a base de superponer las ruinas de las diferentes culturas que pasaron por allí. Y este señor descubre, y se llama Dopperfeld, ¿vale? Y descubre, bueno, numera hace este plano de las 9 ciudades y descubre que cada cultura no ha venido y se ha cargado la anterior y ha puesto algo nuevo, sino que algunas cosas desaparecen y otras se mantienen, ¿vale? Y habla de un concepto que es muy bonito, que es la superposición selectiva. Superposición selectiva es que cada cultura encontraba algo que decidía mantener y otras cosas que decidía sustituir, ¿vale? Y esto que a lo largo pues hay mucha gente que habla de estos conceptos, persistencias, por ejemplo, o otros temas, a nosotros nos pareció fantástico. Y era el momento en el que nosotros estábamos planteando este concurso y nosotros habíamos descubierto en esta fachada, ¿no?, que esto era el estado actual del material de la fachada, ¿vale? Y nos había parecido que estos pequeños espacios que había en la deformación de los materiales, ¿vale?, que hicimos unas maquetas. Esto era un concurso hace muchos años. Trabajábamos simplemente por fragmentos como para entender lo que estábamos diciendo. Esto era lo que presentamos al concurso,
pensábamos que trabajando solamente con la deformación de la fachada, en vez de hacer una paralela a 2 metros con materiales completamente limpios, nuevos, acero, vidrio, tal, podríamos colocar el programa que se necesitaba. Y no más, solamente el que se necesitaba. Y donde tenía que haber una máquina, donde tenía que haber algo, que podíamos utilizar el paisaje de ventanas para aguantar esa estructura, ¿vale? Esto eran los planos del concurso, ¿vale? Y que esta era nuestra propuesta. O sea, a este nivel era mantener la fachada y simplemente dejarla hincharse donde fuera necesario poner el programa, que ya veríamos porque dependería del programa concreto. Esto, ya con el tiempo, ¿no? Lo queríamos hacer, aquello de allí es un panel, o sea, no, nos lo imaginábamos hacerlo con revoco, igual, ¿no? O sea, no con otro material más nuevo, sino con un revoco contemporáneo, ¿vale? Que en este caso era un panel aislante que podíamos acabar con revoco, que en este caso habían hecho el MACBA, había hecho Richard Meyer el MACBA con un revoco sintético que lo aguantaba todo, que se llama Stop, ¿vale? Que es un revoco que coge, que se dilata, que no se rompe, que no se ensucia con la lluvia, un montón de virtudes, ¿vale? Y nosotros nos imaginábamos pues continuar con esa materialidad, que es la que había, ¿vale? Este era el primer tema, ¿vale? El segundo tema que nos pareció interesante, ¿vale? Le llamábamos Landscape Hall, era un juego de palabras porque esto era el ayuntamiento, ¿vale? Entonces, en vez de ser Town Hall, pues era Landscape Hall. ¿Por qué? Porque, en realidad, volveré luego aquí, esta era la situación del ayuntamiento. Esto es todo el casco antiguo de Manresa, ese cuadradito que veis allí es el ayuntamiento, la línea roja es la fachada trasera, ¿vale? Y ves la catedral, ves el río, se ve mejor en la sección, ves el río, aquí se ve, ¿no? Este es el casco antiguo, llego aquí, la fachada de detrás, tengo aquí como la iglesia, baja un esto, está el río Cardoner, hay unas montañas bastante importantes con una ermita y al fondo está Montserrat. Montserrat son unas montañas que hay en Cataluña súper simbólicas. Es unas montañas de piedra, es como si habéis ido a Grecia Meteora, piedra pura, ¿sabes? Como si hubieran caído unos meteoritos, ¿vale? Hay una virgen que es de raza negra, o sea, es todo muy curioso y es, bueno, la gente de Cataluña es muy devota, aparte de que se han posicionado bastante en muchas ocasiones políticamente y tiene una simbología muy grande. Pensar que la parte esta intermedia de Cataluña, la que está Manresa o Igualada o estas zonas, es un plano, ¿vale? Es detrás de Barcelona, a 50 kilómetros así, hay una línea paralela con un plano donde Montserrat se ve desde varias comarcas, ¿vale? Desde Manresa tú la ves y desde el ayuntamiento, en teoría, tenías que ver Manresa, pero claro, es la capital, o sea, la capital del Bages está Manresa, es Manresa y está la montaña, ¿vale? Y era ese dibujito de allí, ¿vale? Que es el casco antiguo, la iglesia, ¿no? Y todos estos lugares de paisaje que te relacionabas. Claro, actualmente con esa fachada trasera no había ninguna relación con el territorio que se viera. Y nosotros pensamos que había que recuperarlo. Primero pensamos que había que recuperarlo y ya está, que era como, pues mira, dejar atravesar todos los caminos del casco antiguo por dentro del ayuntamiento para llegar a la fachada trasera y plantear una escalera panorama, ¿no? Una escalera que te relacionara con los puntos interesantes del territorio, que era la comarca, que era Manresa la capital, ¿vale? Y este era como un poquito el esquema que quería decir este concepto, ¿vale? Cuando estábamos haciendo la obra, y vuelvo aquí, ¿no? Cada vez que íbamos a enseñar el proyecto, que ya habíamos ganado el concurso y estábamos haciendo los proyectos técnicos para construirlo, nos íbamos fijando en las paredes, ¿vale? Que estaban llenas de cuadros de toda la gente ilustre de Manresa, ¿vale? Esto es ya pasado el concurso. Y en todos estos personajes, el obispo, el alcalde, no sé cuántos, el otro, no se ve porque está un poco borroso, pero siempre estaba Manresa, o sea, ahí siempre estaba Montserrat. O sea, Montserrat estaba presente en todos los cuadros de todas las personas de poder del ayuntamiento que estaban colgados, ¿no? Y nos pareció como si fuera, ¿sabes? Como una consolidación de que creíamos que era importante esta recuperación de la identidad simplemente por la fachada que recuperaba esta relación, ¿vale? Entonces, esta fachada, ¿no? Que íbamos a hacer con un abultamiento con el programa, que ya os enseñaré las plantas, había un momento que presentaba la situación de cómo íbamos a agujerearla, ¿vale? Y bueno, ninguno de estos sistemas nos parecía menos el que nos permitía, ¿no? Como que desde el interior, ¿no?
viéramos cómo estábamos en ese territorio, ¿vale? Esto también era del concurso. Para eso hicimos esta maqueta también. Era una maqueta balancín, era una maqueta que representaba el territorio, representaba los lugares, se movía, había un intento de equilibrio entre las piezas y esto, ¿no? Montserrat, la ermita, la iglesia, ¿vale? Esta que está aquí arriba, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que conseguimos como, bueno, pues igual ya veréis después cómo lo acabamos, ¿vale? Y el tercer tema que trabajábamos, ¿vale? Que también nos ha acompañado, yo creo, en todos los proyectos que hemos hecho, lo hemos llamado de diferentes formas, ¿no? Pero aquí le llamamos geometrías ocasionales, era justamente como un intento de no dar ninguna importancia a la geometría. O sea, parece que es la máxima importancia y es cero importancia. No hay nada a priori, no hay nada a priori. Luego, evidentemente, lo hemos llamado de todo, sistemas, etcétera. Pero en esta primera parte es no dar importancia a la geometría. La geometría es algo ocasional que se adapta a la situación, al planteo, a lo que sea necesario, ¿no? Poníamos los castells porque es una estructura muy interesante de la fiesta catalana. Sabéis que, bueno, hacen estas torres, ¿no? Esta es la más difícil, ¿no? Que es solamente con una persona, ¿vale? Que en este momento está en 9 personas en vertical, ¿vale? Y bueno, todas las comarcas estas del centro. El centro de Cataluña es un sitio, pues esto, pueblo grande, ¿no? Con tradiciones, paisaje, territorio, agricultura, bueno, esto, pequeños lugares, ¿vale? En el caso de aquí, ¿no? Pues bueno, hubo varias plantas, ¿no? Las del concurso eran unas, donde el ascensor estaba aquí fuera, luego ellos mismos decidieron que no, que lo metíamos dentro, es decir, pero es igual, porque el proyecto siempre era el mismo, ¿no? Era intentar colocar todos los programas que nos pedían, ¿no? Pues adaptándose, ¿no? A pues esto que sabemos, ¿no? O sea, la superficie necesaria, la accesibilidad, las vistas, ¿no? A nivel como conceptual, siempre habíamos pensado que íbamos a aguantar la fachada más o menos así, porque era una pared de piedra, es una pared de piedra gorda pero vieja, ¿vale? En la cual, si te clavas perpendicularmente, no te aguanta tanto como si te clavas lateralmente, y pensábamos que reforzando las ventanas existentes con unos marcos que se enganchaban a la pared perpendicularmente, podíamos acabar de aguantar la fachada, porque solo era una fachada, o sea, en realidad consistía en aguantar una fachada y ya está, no es nada pesado, ¿vale? Hicimos estos diagramas al final, en realidad, como lo veis, ¿no? O sea, lo que son los suelos, ¿no? Se cogen de los forjados existentes, ¿no? Que aguantan la escalera, ¿vale? Al final la escalera también tiene un apoyo aquí. Esta escalera en este momento se nos dijo que la teníamos que poder bajar luego hacia abajo, porque en este terreno que va bajando había que hacer una ampliación del ayuntamiento hacia abajo, que acaba de salir el concurso, que no nos hemos podido presentar, pero bueno, estoy contenta porque este lo acaban de ganar AK Arquitectas, o sea que este edificio antiguo con nuestra escalera ahora será otro trozo de ayuntamiento, vendrá aquí abajo, ¿no? Continuando con el empalme de esta escalera hacia aquí, ¿no? Siguiendo este muro. Entonces, con estos diagramas hubo un momento que pensamos cómo íbamos a construirlo, ¿no? Cómo íbamos a construir el detalle del sistema, ¿vale? Y claro, cuando hablábamos con estructuristas, ¿no? Nos remetían todos al nudo que ya sabemos todos, ¿no? El nudo redondo con las barras que empalman, etcétera, ¿vale? Y nosotros no queríamos esta cosa donde tienes las barras, una articulación redonda que te obliga casi a poner no te aguanta bien el panel macizo este que queríamos poner nosotros, no te deja revertir por fuera, no te deja engancharte por fuera, ¿vale? Y durante un tiempo pues, estuvimos pensando cómo construirlo. Claro, lo iba a construir un constructor de pueblo, o sea, un constructor no sofisticado, esto era un proyecto con poco presupuesto, ¿vale? Y lo único que teníamos que hacer era pensarlo. Aquí antes le he dicho a Pep que le iba a nombrar a él, porque él en aquella época, no sé si era vocal de cultura o algo, y nos puso un mote bastante bueno. Dijo, habéis hecho en catalán se decía como si fuera un detalle de campesino, ¿vale? Porque es adaptarse a la tecnología que va a construir este edificio, ¿no? En vez de quedarse en otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues con el tiempo, ¿no? Vimos que la geometría extraña era fácil de conseguir, generando unas barras estructurales que podían ser de diferentes medidas, que se iban a encontrar en un punto, que iban a ser todas iguales y que en el lugar, ¿no? Íbamos a completar estos especie de escudos, ¿no?
que formaban los puntos que aguantaban la fachada, ¿no? In situ, ¿no? Con lo cual facilitaba mucho la construcción. Simplemente tenías que empezar a montar este sistema, ¿vale? Y era esto, tenía las fotos tal cual, ¿vale? Y acabarlo de completar, ¿no? Para generar como este elemento que iba cogiendo la estructura, perdona, se iba forrando con el panel, este panel sofisticado, hasta que, bueno, sofisticado me refiero tecnológico porque es un material, es un panel aislante, no es ladrillo, no es otra cosa, y al final, ¿no? Lo íbamos a poder revocar de esto. Ahora todo esto parece muy rápido, pero estuvimos como un año que el ayuntamiento quería algo, de vidrio y carpintería, ¿no? Y nosotros queríamos mortero. Y era bastante complicado, o sea, nos costó un año convencer al ayuntamiento que el mortero era mejor de cualquier forma, porque te generaba un edificio más compacto, con menos coste energético de estar expuesto a la radiación solar y solo reducirlo en algunos puntos, por 1000 razones. Y que además nuestro mortero era este mortero del MACBA, que era un mortero que se ha conservado igual, o sea, llueve, nieva y no le pasa nada, o sea, está limpio, se cae el agua, no se acumula, no se ha ensuciado, sigue allí, ¿no? Pobre Michel, se está durmiendo. Esto es la entrada, esto es cuando estás en la plaza, no entras en el ayuntamiento, que lo que hicimos, esta es la escalera antigua, neoclásica, y al fondo, ¿no? Empieza la otra escalera, se abre esta puerta. También nos pidieron algún ajuste interior porque tenían el edificio a veces descomunicado, ¿no? Hicimos unas pasarelas, ¿no? Reaprovechamos algunos materiales como las barandillas de los balcones. Nos pidieron también arreglar la claraboya superior, que era una claraboya muy bonita que tuvimos que ajustar de medida porque también querían poner instalaciones, ¿no? La recortamos, generamos un espacio para instalaciones y lo volvimos a colocar. Bueno, unos ajustes, ¿no? Unos ajustes para hacer el edificio más funcional, ¿no? Este era el espacio interior, ¿no? Que tú ibas como transitando, ¿no? Recuperando como la relación con estos lugares arbotantes. Había algunos edificios que aún se tenían que enderrocar, que derribar, ¿vale? Hasta llegar arriba, ¿no? Que ya recuperabas ahí al fondo Montserrat. Y ahora hace poco hemos ido con nuestro amigo Xavier Rivas, ¿no? Que sugirió que el alcalde actual, ¿no? Se hiciera una foto con el cuadro del obispo, pero con la vista, ¿no? Como redundando un poco en esta relación que tienen ellos con el territorio y celebrando un poco este lugar, ¿no? Nada, bueno, pues aquí acaba el proyecto de Manresa. Cuando hicimos este proyecto, en realidad, bueno, esto es por fuera, claro, esto es cómo es el mortero, ¿no? Las estructuras, los huecos, ¿no? El elemento. Y como para nosotros, ¿no? Esto era como este elemento que creíamos que, bueno, formaba parte de este contexto, de este paisaje y se convertía solo en un pedacito más de paisaje, un poco cómplice con todos los acontecimientos que pasaban, ¿no? En vez de suponer una capa más, ¿no? Pues formaba parte como, bueno, como un pequeño pedacito de formal o espacial de la iglesia o de donde fuera, ¿no? Que era este era el objetivo un poquito, ¿no? Bueno, en ese momento también, y esto también lo digo por los alumnos, tuvimos la suerte de que nos invitaran a algún estudio teórico sobre, bueno, como hacéis aquí, pero algún estudio teórico, en este caso un equipo de activadores culturales arquitectos de Barcelona que se llamaba ACTAR, que estaba Vicente Guallar, Manuel Gausa, etcétera. Se hicieron amigos de alguien de la administración pública, ¿vale? Y le convencieron de que había que pensar en Cataluña, había que pensar en el futuro de Cataluña como país, como país o región, es igual, no, este no es el tema, sino cuál era el futuro del territorio, de la economía, de la gente, ¿vale? Y entonces ellos, que fueron súper generosos y en vez de hacerlo todo ellos, bueno, hicieron un equipo pues, de 20 personas que invitaron, internacionales, nacionales. Fue súper interesante porque, bueno, vino todo el mundo que en aquel momento hacía cosas y a nosotros, como ya estábamos, o sea, mis socios de Igualada, que es como si es una ciudad intermedia. Yo soy de Tarragona, pero eso es la costa y la costa no cuenta, ¿no? Pero todo lo que está, sí, la costa es otro mundo, pero el interior de Cataluña, este conjunto de ciudades intermedias, se llama, estas ciudades
de 100.000 habitantes, o sea, pequeñitas que están todas seguidas, ¿vale? Nos dijeron, no, vosotros a pensar en las ciudades intermedias, a ver qué pasa con las ciudades intermedias, ¿vale? Y nosotros, bueno, os lo explicaré rapidito, no pasa nada. Mira, ya se ve aquí las ciudades intermedias, ¿no? Lo que es la costa, pues imaginaos que lo amarillito de allí que sigue Cataluña son las ciudades intermedias. Entonces, en algunos análisis de datos de la época que ya se empezaban a manejar, nosotros lo que vimos es que lo que caracterizaba a esta zona sobre todo, ¿vale? Que eran, bueno, estas son era Vic, Manresa, los que no sois de allí a lo mejor todo suena chino, pero son un montón de ciudades que son bastante importantes, ¿vale? Pero han sido importantes medievalmente, eran mercados, carreteras, eran, bueno, mercados medievales, eran la base de la población hasta hace poco. O sea, Igualada, por ejemplo, para que os hagáis una idea, era la ciudad más rica de España. O sea, era donde se hacía todo el textil. Hasta que llegaron los chinos, por decir algo, ¿no? Y se llevaron ellos todo el mercado y dejaron de poder fabricar, ¿no? Pero eran ciudades como de gran importancia, ¿vale? Y nosotros más o menos lo que vimos eran dos cosas. Una, que si no se hacía algo, eso está claro, Barcelona era se iba a convertir en algo central, que es lo que estaba pasando ahora, es decir, en una ciudad centrífuga donde todo iría colgado de Barcelona. Si no, los alcaldes, si los dejábamos solos, cada uno lo quería todo, todos querían tener universidad, todos querían tener hospital, todos querían tener todo, y nosotros pensamos que lo que nosotros creíamos que teníamos que proponer era que actuaran como una gran ciudad, ¿no? Formada por estas ciudades, en la cual cada una asumiera un papel, porque están relativamente cerca y tienen una carretera transversal, un eje transversal que se ha ido haciendo, ¿vale? Entonces nosotros, bueno, trabajamos sobre esto, vimos que el valor grande que tenían estas ciudades era el paisaje, ¿vale? Barcelona ya empieza a ser terrible, o sea, Barcelona tú nunca llegas al territorio, siempre estás dentro de una conurbación urbana, y en cambio en estos lugares enseguida estás en el territorio, y territorios como muy interesantes. Y entonces, bueno, hicimos una serie de estrategias, todas estas no son importantes para explicarlos ahora, pero la fundamental era la de la ciudad-paisaje, ¿vale? Y descubrir que todas estas ciudades, ¿no? Tenían este valor, que lo siguen teniendo, pero aún no ha estado explotado. O sea, hay problemas de vivienda, hay problemas de tal, pero no se ha desarrollado todavía como esta franja tan valiosa. Mirar, por ejemplo, esto es Vic, ¿no? Una ciudad medieval preciosa, cruce de caminos que os decía, ¿no? Manresa, Igualada, Vilanova, que también está en la costa, etcétera. Y nosotros, ya aquí, que lo habíamos hecho casi con Manresa, ¿no? Pues ya veíamos que todas estas ciudades, ¿no? Tenían que asumir como ese papel de equipamiento en continuidad de esta zona, ¿vale? Trabajando en proyectos en concreto para cada una de las ciudades, Igualada, tal, pues no sé, esto, que es un trabajo que era un trabajo teórico, nos ayudó a pensar mucho en todas estas ciudades. Y entonces, de repente, pues todas estas ciudades para nosotros sean conocidas. Es como cuando ahora trabajáis un tema de recerca y hacéis como una maestría en ese tema, ¿vale? Y en ese tema, pues sabéis algo que podéis dar algo como de retorno a la sociedad en esto que habéis hecho. Bueno, en este caso particular, pues era otro proyecto que hicimos en Igualada, que también era una de estas ciudades, era la enemiga de Manresa, o sea, en las ciudades vecinas enemigas, también cerca de Montjuïc. Y en este caso era un proyecto privado de una gente que quería hacer un hotel, ¿no? Esto es una manzana de Igualada que está construida en diferentes fases, y todas estas líneas que veis son aquí lo he visto y es algo como normal del paisaje, pero el urbanismo en Cataluña es tan cuidado y tan no sé decirlo, tan escultórico, tan controlado, ¿no? Que cuando ves como que en una época se han construido 10 plantas, en otra 3 y en otra 2, y todo el paseo te queda lleno de medianeras, encima eso de allí, este rectangulito de allí, es un cementerio, es el cementerio que había en Igualada antes que Miralles hace el cementerio, y había aquí que hacer un proyecto de un hotel. Y en principio estaba pensado como un hotel con vistas al Testero, ¿no? Mirando todo al territorio, al cementerio, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros pues a partir de este juego de medianeras decidimos que era mejor prolongar, ¿no? Esta especie de... Este es el espacio interior de las manzanas en ese momento. Esto, bueno, era un trabajo de un artista de aquella época que trabajaba sobre los samplings y variaciones de la gente, que eran la misma persona que se va modificando, ¿no? Y nosotros planteamos como un proyecto donde
se construían unas medianeras, ¿no?, que continuaban con las del paseo, ¿vale? Es solamente como para comentar cómo coger un elemento que forma parte del contexto y del paisaje y lo conviertes en el elemento de proyecto. En este caso eran estas medianeras, ¿no?, que bueno, eran unos elementos que continuaban en los paseos, ¿no?, y te hacían que tus piezas, en vez de mirar hacia el cementerio, ¿no?, bueno, se desplegaran y cogieran otras. Es un hotel esto, ¿eh? Y cogieran otras direcciones y otras relaciones también con el territorio, ¿vale? Y consolidaran esta pieza que estaba aquí al fondo del Paseo de Igualada, que era un sitio bastante importante, ¿no? Esto se construía también con un material y una geometría, en este caso son medianeras dobladas, porque es la estructura. Entonces la estructura consiste en estas medianeras y las piezas de forjado, ¿no?, se van enganchando, ¿no?, aprovechando esta estructura que tienen y cruzándose, hay desniveles entre un lado y el otro. No vamos a comentar esto, ¿vale? Pero, bueno, se ve un poco aquí, se ve un poco aquí, ¿no?, en las plantas, ¿no?, cómo las plantas, ¿no?, van trazando como puentes entre un lado y el otro de las medianeras en las plantas bajas, ¿no?, que van dejando una serie de huecos, ¿no?, y en cambio hacia arriba pues van considerando, bueno, generando unas habitaciones que consolidan estos dos núcleos, ¿vale? Esta es una planta que está en medio, más recogida, ¿vale? Y bueno, es este edificio que simplemente, ¿no?, es un edificio que se basa. Las habitaciones eran también siguiendo con la misma geometría, ¿no?, pasa de la medianera y son unas habitaciones muy sencillas hechas a partir de las paredes, ¿no?, que se deformaban para generar como las piezas mínimas que se necesita un hotel. Igual que este de aquí, que esto fueron también en esta época unas oficinas, ¿vale? Estas son muy sencillas, eran unas oficinas en Rubí, que también es una zona, bueno, quizá un poco más cerca de Barcelona, pero también en esa franja interior, ¿vale?, que continúa en paralelo a la costa catalana, ¿vale?, donde se nos encargó hacer unas oficinas, un señor que tenía una empresa de prefabricados de hormigón, ¿vale? Todo eso es un polígono que está hecho todo de naves industriales y en la pieza última de la esquina, ¿no?, había que hacer el edificio de oficinas. Y esto justo daba con una riera, que es este torrente, ¿no?, este torrente y este bosque, donde empezaba un territorio verde, ¿vale? Y nosotros lo único que hicimos fue, pues, muy sencillamente coger la planta, ¿vale?, hacer una planta muy sencilla de oficinas y pedir si entre los paneles que íbamos a hacer para hacer la fachada, ¿vale?, podíamos generar un panel nuevo que fuera la esquina esta de aquí, y con este panel que se fabricó siempre el mismo, uno plano, bueno, este panel de giro y un panel plano, ¿vale?, podíamos como convertir estas oficinas también, es todo prefabricado, la estructura, todos los elementos prefabricados, menos las barandillas y las ventanas, pero si podíamos con estos paneles que van girando y se van relacionando con el territorio, ¿no?, con el paisaje, ¿no?, podíamos generar como unas oficinas con un cierto grado de domesticidad, ¿no?, con el balcón como elemento. Estas son las naves que había, es que eran durísimas, es un lugar de una dureza máxima. Estas son estas naves y este es el edificio final, ¿vale? Y era simplemente, pues no, trabajar con estas piezas, eran piezas en hormigón prefabricado, simplemente teñido de negro, que quiere decir teñido, o sea, no es ni pintado, es como si le pones pues no sé, es que tiene un nombre y ahora no me está saliendo. O sea, como si coges un algodón, ¿no?, y pones una pintura negra y ya está, porque el hormigón lo absorbe todo y no le has dado antes un decapante y por eso tiene este efecto como descuidado, digásimo, no limitado. Y bueno, recuperábamos como no, generábamos esta fachada de las medianeras, aprovechábamos para en algunos sitios proteger del sol la entrada de luz, generábamos unas barandillas muy domésticas, ¿vale? Y luego había esta locura que era como en el interior, ya habéis visto la planta, que el núcleo de escaleras está en el centro y lo único que hacíamos era con unos solatube, ¿sabes? Estos pequeños tubos que te trae la luz de cenital, pequeñísimos, de 20 de diámetro, metidos en una especie de patio forrado de un pixelado de los mismos árboles que teníamos fuera, generar luz natural en los entornos centrales de la distribución de las oficinas, que eran sencillísimas, ¿no?, y que eran pues esto, ¿no? Cuando tenías las oficinas tenías esta sensación que es la que habíamos buscado al principio, ¿vale? Y también en este edificio de oficinas que hemos hecho hace poco, le he dicho, perdona, le he dicho,
Pobre Pablo se está durmiendo, pero Pablo, ¿cuánto tiempo llevo que te he dicho? Avísame, avísame, ¿no? Es que no, es que tendré que parar y hacer como, ¿cómo se llama esto? Unos anuncios para, para animar el percal. Bueno, este es un edificio de oficinas que hemos hecho hace poco. Esto está hecho en Sant Cugat. Sant Cugat, claro, hablo de lugares que a vosotros os suenan a chino. Es la parte de detrás de Barcelona, la parte que ha crecido más en los últimos tiempos, la ciudad que ha crecido más y que es más rica de casi de España ahora, menos Las Rozas o algún otro barrio de estos cerca de Madrid, ¿vale? Y es un sitio que era campo, había un monasterio, esto era lo que le hacía importante, y un señor canadiense puso un tren que venía de Barcelona a principios de siglo, ¿vale? Entonces mucha gente vino a veranear y el veranear, supongo que como aquí, ¿no? se ha convertido en vivir, ¿vale? Y entonces se ha generado una zona residencial de clase media alta, y luego había industria, también han venido las oficinas. Bueno, la transformación de la ciudad, que ha ido dejando la industria y la ha ido apartando hacia afuera, como en todas partes, ha quedado que algunas zonas que antes eran industriales, ¿vale? se han convertido en zonas terciarias, ¿no? Y esto es un engranaje de estos. La ciudad tiene, me gustaría haber puesto una vista aérea, porque esto es la entrada a Sant Cugat, que está lleno de rotondas. Esto es como el triángulo de las rotondas. Allí hay una rotonda, aquí hay una rotonda, aquí hay otra rotonda. Y en este conjunto de rotondas de coches que vienen de todas las carreteras de Cataluña, pasan por Sant Cugat, por decir algo, y todos los trenes y todo. También veo Montserrat, también veo Collserola, que es la montaña que hay detrás de Barcelona, y en ese superentorno, pues una manzana, que es esa que veis allí con el negro, que eran industrias, ¿vale? Igual que la de al lado, que también eran industrias, se está transformando porque han llegado las viviendas en terciario, no en industria. Y entonces se planteaba hacer unas oficinas, ¿vale? Nosotros, exactamente, es que solo enseño 4 imágenes de esto porque si no, explicar el proyecto es demasiado largo. Y entonces es simplemente que, ¿ves? Esta es la zona esta industrial, que es una zona horizontal, y el ayuntamiento nos pidió que hiciéramos un estudio para ver cómo se tenían que implantar las oficinas. O sea, la mayoría de proyectos que hemos hecho nosotros van acompañados de un estudio urbanístico y una modificación urbanística. En este caso, si hemos cambiado el uso y en vez de ser industria, que es estas cosas bajas y de naves, ¿no? Van a querer que haya oficinas, pues habría que hacer un cambio de volumetría. Y entonces les propusimos reducir toda la manzana a 3 edificios, ¿vale? Bueno, en altura, que además dieran un poco de llegada a Sant Cugat, ¿vale? En este caso, ¿no? Nosotros trabajamos en este edificio, ¿vale? Que el edificio se compone como de varias capas, porque sí que vimos que las manzanas que hay delante son la típica implantación estilo americano de vallas, espacio vacío, edificio alto en medio, lleno de coches alrededor, que no da ningún sentido urbano a la ciudad, ¿vale? Y entonces nosotros propusimos otra cosa, un zócalo alineado a fachada con comerciales o otros elementos y una pieza alta que podía estar adentro, y además también esto que ahora veis que está dentro del mundo industrial, ¿vale? Porque aún no se ha transformado toda la manzana, solamente nuestro edificio es el primero. Se hizo un estudio para que, copiando a una manzana que hay al lado, se convirtiera en un recorrido alternativo interior, ¿vale? Para los vecinos, ¿vale? También soportando otros usos, ¿vale? En este zócalos, ¿no? Pues se crearon varios niveles de interacción para que los edificios como este, ¿no? tuvieran su propio espacio, que es abierto a la gente, o sea, no es privado, es público, solo que la gente que está en el edificio de oficinas puede estar. En este edificio, bueno, ahora se ha convertido, esto es cuando se acabó, y esta es la cubierta vegetal, ¿no? que recuerda también como las diferentes, bueno, el paisaje que genera Sant Cugat, ¿no? que es un paisaje donde el verde sigue siendo importante porque no está todo colmatado no está todo edificado, no está todo lleno urbano, ¿vale? El edificio este lo que plantea sobre todo, ¿no? es una estructura, ¿vale? Porque por condiciones de partida del proyecto no podíamos llegar abajo con toda la estructura, ¿no? Se tenía que retirar, entonces teníamos que poder construir más metros arriba, y entonces se tuvo que hacer una estructura ligeramente en voladizo, ¿vale? Para aguantar, para soportar el desplome de una gran nave que había abajo, que se tenía que alinear, porque
la típica cosa de propiedades diferentes, ¿vale? Entonces, el edificio, en realidad, cuando lo planteamos la modificación, ya hicimos que esta fachada es a norte, ¿vale? Por eso esta es de vidrio. En Barcelona ahora el problema es el calor, no el frío, ¿vale? Y entonces lo que no puedes hacer nunca es poner, o sea, cuando quieres hacer una sección sostenible, no puedes poner el vidrio a sur, ¿vale? Y entonces nosotros lo que hicimos es, pues, esta sección, en realidad, es muy sencillo. O sea, aquí trabajamos, parece una forma cualquiera, pero trabajamos con una empresa, no sé quién decía antes, no hay que... bien, vale, no hay que trabajar con ninguna empresa, como decías tú, de asesores climáticos, lo decías tú esta mañana, Antonio, ¿no? Pero aquí no, aquí hay una muy buena en Barcelona, que además él es un, bueno, Alex Ivancic, ¿vale? De una empresa que se llama Iguasol, que tú lo que haces es empezar, trazas como las condiciones primarias del edificio, haces un prototipo y entonces empiezas a aplicar, ves ese edificio cómo se comporta y entonces empiezas a aplicar pequeñas modificaciones, como por ejemplo cambiar de sección, desplazarte y hacer sombra por detrás, hacer esta galería que ves aquí, e incluso puedes hacer un monitoreado de cuánto me cuesta hacer esta galería y cuánto me produce como de beneficio energético, ¿vale? En concreto esta pieza, ¿vale? Sobre el futuro del edificio, ¿vale? Y esto es lo que hicimos, que es acotar todas las decisiones. El material de la fachada lateral, que es este y oeste, y en este caso particular no es tanto por el poder calorífico, sino por los deslumbramientos de la luz. Allí funciona así, ¿eh? El este y el oeste son soles muy horizontales, el sur que está detrás es muy vertical. Y también le hicimos esta galería, parece que últimamente solo hacemos galerías, y en cambio delante, que es el norte, sí que podíamos hacer esta fachada. Y además el edificio lo poníamos aquí en vez de ponerlo en otro sitio para que la sombra arrojada estuviera sobre nuestro terreno y no generáramos perjuicio a ningún vecino quitándole el sol, ¿no? Que es lo que pasaba aquí, ¿vale? La escalera esta es una escalera que en realidad es de emergencia, ¿vale? De bomberos, ¿vale? Solo que en este momento es un espacio donde la gente, bueno, los que aún fuman salen aquí y si no, bajan a hablar con otros, a hablar por teléfono, bajan por la escalera y se van a esta plataforma. Esta es la entrega con los otros edificios existentes actualmente, ¿vale? Y esta es la galería que tenemos aquí, ¿vale? Remato solo con un proyecto de vivienda que también hemos desarrollado en Sant Cugat últimamente, es casi, hemos hecho 2 manzanas en la vida, hemos hecho proyectos más pequeños de vivienda, pero últimamente hemos hecho 2 manzanas enteras, esta es una, era la típica parcela de toda una urbanización, esta se ve vacía, pero estaba totalmente llena antes de la crisis económica, menos esta manzana, que se quedó por hacer. Todos los edificios que hay aquí, en esta zona, que para que os hagáis una idea, este es el metro famoso que lleva al Vallés, esta es una estación de metro que se ha convertido en una centralidad porque han decidido que la misma estación son zonas de baja densidad, pero coges aquí esto, que son los ferrocarriles catalanes, y en 20 minutos estás en el centro de Barcelona, y han conseguido que estas zonas de Sant Cugat, gracias a este metro, ya que las estaciones han cogido un papel de centralidad brutal, está una biblioteca, un mercado, un supermercado, bueno, un bicing para llegar y salir. Es decir, se ha convertido en un elemento de centralidad para que la gente no coja el coche para ir a Barcelona y utilice este elemento como nexo. Nuestra manzana, de la casualidad que es que estaba al lado, o sea, súper bien situada, y bueno, pues esta gente pues iba a trabajar, bueno, no sé, tenía estás en un punto de densidad, pero muy relacionado con el sistema de transporte público que te asegura que, bueno, no vas a trabajar con el coche todo el rato, ¿vale? Entonces, cuando antes de la crisis, ¿no? Habíamos pensado, cuando habíamos empezado, nos habían empezado a hablar de hacer esta manzana, que si hiciéramos unos edificios, nos iba a interesar mucho trabajar sobre este concepto del cojín, tanto a nivel climático como a nivel de espacio intermedio entre la vivienda y el exterior, y nos habíamos generado una serie de diagramitas como para pensar que si hiciéramos este proyecto trabajaríamos en esta dirección. Ya lo habíamos hecho en un concurso, el primero que hicimos de todo, nada más acabar, hicimos unos concursos de vivienda donde trabajábamos sobre este concepto del cojín como elemento que generaba pues muchas cosas. O sea, era un elemento climático, pero también era un elemento de relación, interacción, generador de paisaje diferente, ¿vale? También en otro proyecto que habíamos hecho, que este sí que lo habíamos construido, esta era una vivienda social en el límite de un casco urbano en Vic, ¿no?
donde se acaba la ciudad y llega el paisaje. También habíamos generado una pieza, aquí habíamos trabajado con el tema de las sombras y el concepto de jardín, ¿vale? Y un espacio muy grande que te relacionaba con este borde, ¿no? En unos pisos de protección oficial, o sea, de vivienda social, donde nos aseguramos que todos tuvieran como se ve en esta planta, ¿no? Todos tuvieran un trozo de relación con el esto, girando las esquinas y, bueno, y trabajando, o sea, una obsesión. La galería es un tema muy de Barcelona, o sea, todos los edificios del ensanche, en la parte interior, no se considera un elemento noble, pero en el espacio interior había unas terracitas cuando se hacen los edificios del ensanche que la gente se va cerrando, ¿no? Con estas carpinterías, que además son unas carpinterías que con la barandilla que tienen sirven para que tú puedas poner unas persianas y que el aire caliente de verano se quede en la persiana y encima circule un aire más frío, ¿no? En el espacio que te queda, simplemente porque has puesto un hierrecito para aguantar la persiana y te genera este espacio cojín que hace que en verano no tengas tanta calor, aunque tengas una galería de vidrio. Investigando un poquito más, porque ahora queríamos trabajar en ellas, vimos un poco cuál era el origen real de las galerías. Y era un tema de, bueno, llegamos a estas personas escriben como una especie de tesis sobre las galerías y vimos que esto tiene origen es que es muy bonito el tema, tiene origen en Galicia, ¿vale? Y las primeras galerías que se hacen en realidad es como este trozo de aquí, ¿vale? Y es porque en Galicia llueve tanto que las fachadas siempre están mojadas, ¿vale? Entonces, cuando sale el sol, solo les sirve casi para secar la fachada, ¿vale? Y entonces se dan cuenta de que si ponen un vidrio, aunque sea sin espacio, que es eso que ves allí, un vidrio, lo que hablas del monotrompe, pues más o menos, un vidrio, y aquí tengo la fachada, evitaba que se mojaban y encima cuando daba el sol generaba aquí un cojín de calor que me calentaba la casa y generaba un sistema energético tal. Esto era la parte climática, ¿vale? Y, bueno, dices, ¿y cómo eran así? Luego son dos condiciones más que hablan esta gente que son fantásticos. Dicen, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, pues resulta que las primeras galerías en Galicia salen en La Coruña, delante del puerto, ¿vale? Y todos los barcos, ¿no? La cabinita del capitán de barco, ¿vale? Está construida con esta estructura de madera con vidrio, ¿vale? Y por esta razón se cogen ese sistema como de montaje, ¿vale? Que estaba en el puerto y se hacían todas las cabinitas de capitán de barco y se construye con ese material. Y a la vez, ¿no? Se convierte en el paisaje característico de si vais a La Coruña, pues delante del puerto, ¿no? Toda esta serie de galerías que ya con el tiempo se dieron cuenta de que si además se separaban un poquito más, se generaban unos espacios no necesarios de la vivienda porque eran unos espacios añadidos y esta gente les llamaba muy, muy bien espacios culturales, porque depende de la cultura de la gente que vivía, lo iban a utilizar para una cosa o para la otra y no tenían un nombre, no eran lavabos, no eran habitaciones, no eran cocinas, no eran lavabos, depende, ¿no? Pues para coser, para oír música, para pasar el rato, para recibir a la familia, ¿vale? Entonces, bueno, nos pareció que, bueno, pues que ya sabíamos que queríamos hacer estos cojines, ¿no? Bueno, eh, trabajamos sobre un detalle constructivo porque queríamos que además, bueno, pues aminorar todo el puente térmico necesario. El primer edificio que hicimos de esta manzana está orientado a suroeste, con lo cual en España es imposible. O sea, esto no puedes poner un vidrio porque te fríes en verano, ¿vale? Y si pones un vidrio, tienes que poner delante un brise soleil que te asegure que vas a poder, bueno, si puede ser además que se mueva automáticamente, pero bueno, si no lo mueves tú manual, que te asegure que te vas a proteger del sol, pero no siempre lo tienes que poder mover, porque en verano te tienes que proteger, pero en invierno necesitas que te dé el sol en el vidrio y que el vidrio sea malo. O sea, tienes que poner un vidrio malo para que cuando te dé el sol, o sea, es mejor perder aislamiento, ¿vale? Y que te dé el sol en invierno, en un vidrio malo. Si pones un vidrio demasiado bueno, no funciona. Tiene que ser un vidrio malo que en invierno te dé el sol en el vidrio y te genere No hay calefacción en estas casas, no se usa la calefacción solamente por esta galería, ¿vale? Y en verano tienes que estar protegido, que no te dé la radiación solar en el vidrio, que puedas tener el vidrio abierto y que te genere entre el brise soleil y un pequeño un esto que te corra el aire. Luego aparte, ¿no? Trabajamos con unas carpinterías
que son unos elementos de hormigón aligerado, ¿vale? Que, bueno, que además nos servían también, o sea, en el sistema que diseñamos para quitar los puentes térmicos, o sea, la carpintería es de hormigón aligerado y además nos sirve como para rematar todo el edificio y generar quitar todos los cojines, los puentes térmicos de los forjados, ¿vale? Es un tema para conseguir que este edificio, aunque con esta galería, con estas persianas que te permiten estar totalmente abierto o cerrado, con esta carpintería de hormigón aligerado, unos pisos que van de un lado al otro y tienen todas las orientaciones y siempre tienen esta franja como para relacionarse con los vecinos más o menos, depende, ¿no? Depende de lo que quieras, ¿no? Pues son unos edificios que fundamentalmente, bueno, luego los apartamentos son unos apartamentos bastante grandes, de 150 metros, donde la mitad del apartamento está sin distribuir en una sola pieza que va desde la entrada, la sala, el comedor, la cocina, está todo abierto y continuo, con espacios diferentes de apropiación. Las galerías son esto que veis aquí, ¿vale? Que generan estos otros espacios, ¿no? con otros usos. Esta manzana tiene 3 o 4 fases, ¿vale? Entonces cada fase se ha trabajado con el mismo sistema constructivo. No os voy explicando el detalle, no hace falta. Siempre cambiando de orientación. Hay veces que la galería ha quedado en la calle, hay veces que ha quedado en el interior de la manzana. Cuando ha quedado en el interior de la manzana no la hemos cerrado tanto porque queremos que la gente se relacione con los vecinos que están en el interior de la manzana. Cuando ha quedado fuera la hemos cerrado más. Hemos cambiado la sección, por ejemplo, aquí para que tengamos sol en todos los pisos, porque el sol está en la calle y en cambio queremos que las salas estén relacionadas con el espacio comunitario de la manzana, captando también la luz solar en las salas de la parte alta desde lo que es la cubierta, ¿vale? Bueno, estos espacios, ¿vale? No sé, nos gusta este proyecto porque también, ¿no? Hemos definido un sistema constructivo, ¿no? Y simplemente lo adaptamos en los diferentes frentes, ¿no? En las partes más macizas, pues bueno, pues es macizo y en las partes, esta es la manzana acabada, ahora acabamos de construir esta fase de aquí arriba, ¿vale? Se ve todo muy borroso, pero bueno, esta es la primera, esta es la segunda, estamos entre terrazas y galerías, ¿vale? Con elementos más cerrados y más abiertos, ¿no? En esta parte de aquí lo hemos dejado abierto, no hemos cerrado con vidrio para generar, bueno, es un espacio bastante curioso porque sin tener vidrio solo tienes las persianas, ¿no? Son unas persianas motorizadas, iban a ser de madera, pero ya os lo expliqué un día, ¿no? La madera en el Mediterráneo se seca y entonces lo único que hicimos fue mantener las carpinterías de madera, que es todo madera, todos son materiales naturales. Aquí hay unos estucos rústicos que hacen un sate, pero de acabado rústico, una carpintería de madera y unas galerías y unas persianas que al final son de aluminio, pero bueno, la variabilidad del color que se dejó al fabricante que hiciera la composición que quisiera con 3 o 4 colores, ya nos recuerda que podía haber sido madera, ¿vale? Que son estos elementos, ¿vale? Estos son las fachadas laterales que también gestionan un poco con los mismos elementos cómo te va relacionando y bueno, pues estos son la manzana. Y en el interior, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Bueno, pues los pisos, los espacios vacíos, las carpinterías, ¿no? Algunas escaleras, los dúplex, la entrada de luz que viene de la fachada de detrás hacia la de delante. Bueno, ya está. Entonces, yo creo que ya lo voy a dejar aquí, ¿vale? Aquí, es que si no ya no me pasaría, o sea, me faltaban unas casitas pequeñas, pero no hace falta, ¿no? Este que es el primer proyecto de todos, que es una guardería pequeñita en un pueblo, ¿vale? Todas tratan de lo mismo, ¿eh? No he ido explicando todo el rato, pero todas tratan de esta relación con el territorio, el paisaje, detectar cuáles son los elementos para ser casi un elemento disuelto en el paisaje, de alguna manera, sea con el territorio, sea con el lugar que generamos, ¿no? En este caso generábamos un movimiento de tierra para que los niños jugaran, ¿vale? Y ya está. Pero lo dejo aquí porque si no es que... no. ¿Vale? O sea que nada, me voy directamente al final y ya está, ¿vale? Vale. Estos son... Exacto. Ahora estamos trabajando aquí, que es lo que estamos haciendo ahora y bueno, estamos haciendo
de una colección de casitas que siempre estamos buscando cómo relacionarse con el territorio y cómo generar un lugar en esta parcela llena de bosque y topografía, ¿no? Estamos trabajando con una estructura que nos mantenga sin tener que cortar ningún árbol y con un hormigón que ha cogido de manera natural el color de la tierra, a ver qué lugares generamos, ¿no? Como para los que vengan. Nada más, ya nos meto más rollo. Ay, Dios mío, vaya rollo. Vas a tener que pausa. Vale. Bueno, vaya rollo, ¿eh? Sí. Sí, sí. No, no, solamente comentar. Sí, por favor, dale. Listo. No, ninguna. ¿Cuál es el cable que brilla? Este acá.